¿Qué tal, amigos de Historias Machete 12 Oficial? Sean bienvenidos una noche, tarde o día más, dependiendo del lugar que se encuentren. Sean todos bienvenidos. No se les olvide compartir, dejar su like y su comentario, que eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. Empezamos con las historias, la leyenda del sereno sin cabeza. La enemistad entre los barrios de la ciudad de Querétaro y las batallas campales que continuamente se suscitaban en los alrededores del puente Colorado generaron una de las leyendas más aterradoras. Esta historia se desarrolló hacia finales de 1800 en los alrededores del puente Colorado. Los que deseaban cruzar este río tenían que hacerlo por este puente, que era el único paso que había en aquella época. Se dice que este cruce era casi internacional. Al otro lado del puente estaba el barrio de San Sebastián, donde los vecinos de este lugar eran muy conocidos debido a que eran muy conflictivos. La gente les llamaba los encuerados, esto debido a que en su mayoría eran indígenas que usaban tan solo un calzón de manta, los cuales impedían que cualquier persona que no fuera de su barrio ingresara al mismo. También cuando los encuerados se adentraban en otros barrios de la ciudad, era muy frecuente que se armaran batallas campales muy agresivas. Uno de los grupos que más sufrió a mano de los encuerados eran los cantaderos. Estos ejercían el oficio de aguadores, llevando agua de exterior del río a la ciudad usando cántaros para transportar las mismas, pues en aquellas épocas no había drenaje en las casas, y cuando los cantareros intentaban sacar agua de este río al barrio de San Sebastián, los encuerados que se creían dueños del río y del barrio los atacaban de una manera muy agresiva. Cuando los grupos de cantareros provenientes del barrio de Santa Rosa trataban de vengarse de los maltratos de los encuerados, era rechazado por esto con una sangrienta brutalidad. Siempre las victorias eran para los encuerados, que acababan correteando a los pobres cantareros, que se regresaban corriendo a sus barrios como podían, con sus cántaros quebrados, y por desgracia era muy frecuente que muchos de ellos fueran asesinados por algún encuentro. Finalmente, el ayuntamiento de Querétaro, cansado de tan sangrientos enfrentamientos, resolvió arreglar la situación con más iluminación pública tanto al puente y su alrededor, así como nombrar a un sereno para que, además de encargarse de la seguridad, encendiera los faroles, y así las peleas parecieron terminar y todo fue paz por algunas semanas. Pero como era de esperarse, una noche nuevamente se armó una de estas tremendas batallas campales. El pobre y solitario sereno, pero un hombre muy valiente, intentó poner orden, sonando su silbato y gritando: ¡Orden! ¡Orden! ¡Orden en el nombre del ayuntamiento! Pero inesperadamente y sin aviso, uno de los encuerados lo atacó con un machete. Lo hizo con tal odio y furia que le cortó la cabeza ahí mismo, a la mitad del puente. Temeroso de la autoridad que los fueran a prender, los salvajes
encuerados huyeron hacia sus barrios. Por supuesto, nadie nunca denunció al asesino, y a pesar de que las autoridades lo buscaron, los encuerados nunca lo delataron. Con esto parecía ya no haber más peleas, hasta que una noche llegaron los cantareros a recolectar agua y fueron atacados nuevamente por los encuerados, los cuales, haciendo uso de su brutalidad, estaban causando mucho daño a los cargadores de agua. Parecería que sería de nuevo una masacre cuando repentinamente y en lo más cruento de la campal se miró a lo lejos una luz. Los encuerados, pensando que era otro desdichado sereno, rápidamente se dirigieron a matarlo, pero al acercarse a esa luz pudieron ver en medio del puente al sereno anterior, con su faro encendido pero sin su cabeza, empuñado su garrote en la mano derecha. Los encuerados, al verlo, se horrorizaron tanto que huyeron gritando, despavoridos, algunos tambaleándose. El sereno se dirigió en especial a uno de estos, el cual fue tan grande el susto que cayó ahí muerto. Se dice que esta persona fue la que le había cortado su cabeza. El resto de los encuerados llegaron a sus barrios. Después de esto, todos enfermaron mortalmente y sin explicación alguna murieron. Desde entonces todas las peleas en este lugar terminaron. Se cuenta que por las noches frías y nubladas hay quienes ven una luz cerca del puente, la cual desaparece al acercarse. Hoy en día el barrio de San Sebastián y el puente Colorado componen una vida tranquila, testigos fiel de aquellos años de violencia campales, aún muerte, y del sereno que aún deambula. ¿Por qué no debe llorar los niños por las noches? Corrían los años 70 en una comunidad de nombre Paciencia, un hermoso y productivo lugar anclado en las orillas del río Pánuco, en el municipio del mismo nombre, en el estado de Veracruz. En lo alto de una nube, doña María del Ángel San Martín tenía su palapa de frescas palmas y paredes enjarradas de lodo. Mujer de edad y piel blanca, pelo canoso y de hermosos ojos verdes claro, la mayor de las comunas y mujeres conocidas como doña o mamá Maco. Doña Maco era la abuela de la Ribera, curaba de espantos, daba consejos y contaba leyendas, dichos y cuentos. Yo escuché cuando contó esta creencia de el por qué los niños no deben llorar de noche. Nunca dejes que lloren los niños por la noche, porque su llanto atrae a la cosa mala. El llanto de un bebé o recién nacido atrae a la bruja, quien quiera chuparle la sangre o llevárselo al monte. El llanto de un niño atrae a la llorona, porque ésta pensará que son sus criaturas perdidas y querrá llevárselo pensando que es el de ella, y lo perderás por la orilla del río. Cuando el nahual oye a un niño llorar, este se lo roba para comérselo, y el robachico, ese indio del morral, se lleva a los niños llorones y jamás los vuelves a ver. La cosa mala nadie la ve,
solo se siente, es como una sombra en la mera noche. La cosa mala se lleva el alma del niño que llora, y para que ya no sufra, y lo convierte en chaneque y lo pierde en la oscuridad. La otra vez un niño lloraba por empacho, lloraba y lloraba y lloraba, y la mamá me lo trajo a que le sacara el empacho antes de que entrara al jacal. Yo vi cómo una bola de lumbre brincaba de un lugar a otro. Arriba de los platanales era una bruja que ya seguía a la mujer y al niño. Los metí al jacal y cerré las puertas y después las ventanas, y prendí los toches de petróleo. Alumbré el jacal, busqué las tijeras y las coloqué en forma de cruz por debajo del catre donde recosté al niño, que no paraba de llorar. La bruja cayó en el techo, se escuchaba cómo arañaba la palma. Lo primero que hice fue aplicar aceite, sobar la barriga del niño, quien lloraba más fuerte. Empecé a rezar y al poco rato la bruja empezó a arañar las viejas ventanas de madera. Quería entrar y robarnos el niño, que no paraba de llorar. Cuando la bruja encontró la puerta, entró al interior del jacal. La intensa luz por las rendijas de las viejas tablas. Pensé en: estamos perdidas, porque las brujas pueden meterse hasta por el agujero de una aguja. Pero con tanta luz miré el altar y vi el recipiente de agua bendita, el cual tomé, y de inmediato empecé a rociarle a la puerta sin dejar de rezar. La bruja se espantó porque ya no se escuchó. Le pregunté a la señora si estaba bien, y con los ojos pelones me susurró que sí. En ese momento terminé de curar al niño. Despuésito, luego quedó dormido. Al abrir la puerta, de repente sentí una mano que me apretó mi brazo y me jaló con tal fuerza que caí a medio patio. Era la bruja que había regresado por el niño. Yo la vi, estaba encaramada en una escoba y no tenía patas, pies, y se fue directamente a la señora para arrebatarle al niño. Corrí lo más rápido que pude por el agua bendita, pero al salir ya no estaba en el patio. Los gritos de la señora se escuchaban en los platanales. Corrí detrás de ellos hasta que los alcancé y empecé a rezar el Padre Nuestro alrededor, y a la vez les lanzaba agua bendita. La mujer, tirada en el suelo boca abajo, fatigada por el esfuerzo, me gritaba llorosa que no dejara que se llevara al niño. Yo seguí rezando con más fe y le di alcance, y la maldita bruja buscaba a la criatura en el suelo, pues lo había perdido. Recé con fuerza y le seguí lanzando agua bendita, y la bruja se fue. En ese momento el niño lloró, y la madre lo encontró y lo amamantó para callarlo. Corrimos a la choza para refugiarnos. Por muchos días, tal vez semanas, la bruja regresó en busca del niño, y en ocasiones con más brujas, hasta que se cansaron de buscar. Es por eso que jamás los niños deben de llorar por la noche. Había una vez una pobre y vieja viuda. Un día estaba sentada en el
quincio de su casa y pensaba: estoy sola y débil, no puedo trabajar en el campo. Si no hay quien me ayude, tendré que morirme de hambre. Ojalá alguien, aunque fuera el mismísimo diablo, me ayudara. En ese mismo momento se le apareció un hombre que era el diablo y le dijo: buenos días, viejita. Buenos días. He sabido que necesitas a alguien que te ayude a arar el campo. Sí, lo necesito. Yo puedo hacerlo, dijo el diablo, y en menos que canta un gallo, aro todo el campo. ¿Y qué vamos a sembrar?, preguntó el diablo. Sembraremos zanahorias, contestó la anciana. Las zanahorias crecen muy bien y las hojas todavía mejor, pero ¿cómo vamos a dividir la cosecha? El diablo no sabía nada de sembrado y dijo: lo que está por encima de la tierra será para mí, lo que queda por debajo será para ti. Muy bien, de acuerdo, sonrió la viejita. Sembraron las semillas, pasó el tiempo y cosecharon las zanahorias. El diablo recogió las hojas y las llevó en una carreta a su casa en el infierno. Al verlo, los demás diablos se echaron a reír. Pero si serás estúpido, hasta una viejita te pudo engañar. Debiste dejarle a ella lo que está por encima de la tierra y tú llevarte lo que está por debajo. No hay problema, contestó el diablo. El próximo año yo la engañaré. En la época de la siembra, el diablo volvió a presentarse en la casa de la anciana y se comprometió a trabajar de nuevo. Aró el campo y preguntó: ¿qué vamos a sembrar? Sembraremos trigo, contestó la vieja. Sembraremos. El diablo trabajó muy duro y cuidó el campo. Llegada la cosecha, el diablo dijo: esta vez vamos a repartir de otra manera. Tú te quedarás con lo que está por encima de la tierra y yo con lo que se encuentra por debajo, como tú digas, contestó la anciana, y empezó a recoger las cosechas de trigo. Las amontonó en una carreta y las llevó al infierno. Allí los demás diablos se echaron a reír y empezaron a burlarse de él. Eres una vergüenza para todos nosotros. ¿Cómo puedes ser que no seas capaz de engañar a una simple anciana? El diablo se disgustó muchísimo y decidió matar a la vieja. Llegó a casa de la anciana y ésta le preguntó: ¿a qué viniste? Quiero matarte. Oh, tú eres mucho más fuerte que yo. La lucha será desigual. Si quieres vencerme como es debido, tenemos que poner una regla de combate. ¿Cómo así? ¿Qué regla? Primero, escogeremos las armas que quiere: el tridente para alzar la baja o el rodillo para amasar el pan. El rodillo es cosa de mujeres. Quiero el tridente, como tú digas. Entonces yo usaré el rodillo y vamos a pelear aquí en la casa. La casa era muy pequeña y el tridente casi no cabía en ella, de manera que el diablo no pudo usarlo. Mientras tanto, la vieja lo molió a golpes con el rodillo. Pasado un tiempo, el diablo gritó: vieja, debemos cambiar de reglas. Dame el rodillo y toma el tridente y vamos afuera a la calle
Como tú digas, contestó la anciana. Cambiaron de armas y salieron a la calle. Allí la mujer empezó a chuzarlo con el largo tridente y el pobre diablo no lo alcanzaba con el rodillo. Por fin el diablo herido escapó y juró no acercarse más a la vieja. Regresó al infierno y de allí los diablos le echaron porque la vieja lo había engañado y le había pegado. Caminó triste por la tierra y encontró a un hombre tan pobre que por no tener parcela que sembrar arrancaba las raíces de los árboles talados para conseguir campo. El diablo se convirtió en hombre y dijo: buenas tardes. Buenas, necesito trabajo. ¿Me daría algo de comer si te saco estas raíces? Claro que sí. El diablo empezó a trabajar. Arrancó todas las raíces en un día. El hombre se lo llevó a su casa porque no sabía que se trataba del diablo. Llegaron de noche a la casa oscura y pobre. Allí los esperaba la mujer y los hijos del campesino, todos con hambre. Apenas el hombre entró, los hijos empezaron a llorar. Papá, 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 queremos comer. El campesino malhumorado les gritó: coman al mismo diablo. Al oírlo, el diablo salió corriendo. Muchas gracias, familia de Historias Machete, por acompañarme en esta corta historia. Si les gustó, compartan y dejen su like. Nos vemos en otra historia de terror. Estás en Historias Machete 12 Oficial Podcast, donde tú eres el protagonista principal de esta historia. Nos vemos en otra historia de terror.